Mira, Moisés tomó la vara, la tiró, se convirtió en serpiente. Pero de ahí en adelante, nunca más la Biblia menciona esa vara como la vara de Moisés. ¿Sabe cómo lo menciona la Biblia? La vara de Dios. Y lo dice en varias ocasiones. Y cada que Moisés caminaba y tomaba la vara, la ponía sobre el río Nilo, entonces el río Nilo tenía que cambiar. Cuando la tomaba y la agitaba contra el mar rojo se tenía que abrir. Nosotros tenemos una vara en este tiempo, y es la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios diga, eso es. Lo que Dios diga de ti, eso es. ¿Qué tienes en tu mano? Toma la palabra de Dios y diga al Señor: hoy tomo esta vara en tu nombre, Jesús, y sé que los problemas van a tener que abrirse, así como el mar rojo se abrió, porque en tu nombre, Señor, lo vamos a hacer. Dios nos dio a nosotros autoridad, nos dio a nosotros toda la dotación para vencer en tiempo de crisis. Dios le enseña a Moisés a escuchar su voz, tanto así que pasan los años y llega un momento donde Moisés habla con Dios como un amigo. Hola Dios, ¿cómo estás? Buenos días. Dios, quería decirte esto. O sea, habla cara a cara con Dios. Wow. Lo que aprendió Moisés es único. Lo que aprendió Moisés es escalar en ese diálogo con Dios. Al principio, cuando empieces a oír la voz de Dios, vas a hacerte preguntas: si será la voz de Dios, lo que el hermano Wilson dijo allá en Cita con tu Maestro, si es esto lo de Dios. Pero quédate tranquilo, sigue en oración, porque Dios va a utilizar su palabra para hablarte. Dios le dio la palabra de él a Moisés y le dijo: vaya, que yo voy a sacar al pueblo de Israel, lo voy a sacar de la tierra de Egipto. Fue la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios ahora? Hebreos capítulo 1, el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Ese es el centro de nuestra fe. Hay una pregunta que siempre me hago cuando voy a tomar decisiones. La pregunta es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque Dios nos habla a través de ¿qué? De Jesucristo. Así que eso es lo que Dios quiere hablarnos, decirnos. Ahora, Jesús es la imagen del Dios invisible. En Isaías dice que Él es el príncipe de paz, el Padre nuestro. Él es Jesucristo. En Isaías capítulo 9 habla acerca de la profecía de un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Consejero, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que Jesucristo es el modelo nuestro. No hay un modelo más grande que Él. Escúchame, ni siquiera es David, y podemos aprender cosas muy lindas de David. No es Abraham, ni es Salomón. El modelo nuestro es Jesucristo. Dios nos habla a través de Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Cómo actuó Jesucristo? Por eso tienes que conocer la palabra. Cuando quieras oír la voz de Dios, sepárate. Está a solas con Dios. Dale el tiempo en la oración para que Dios te hable. Y luego abre la Biblia y empieza a decirle: Señor, ¿qué me quieres decir? Porque a través de la revelación de Jesucristo, nosotros podemos entender el propósito de Dios. ¿Haría Jesús esto? ¿Actuaría Jesús así? ¿Qué haría mi Señor, mi Salvador? Creo que eso nos evitaría muchas idas donde el pastor, nos evitaría muchas llamadas de llamar a alguien: deme un consejo, ¿qué hago?
si entendiéramos lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Pablo escribe que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y a mí me impresiona cuando Pablo lo escribe. Porque ¿quién conocerá los pensamientos de Dios? ¿Quién? Y luego nos dice, pero nosotros, los que hemos conocido a Dios, tenemos la mente de Cristo. Eso significa que tú puedes escuchar a Dios a través de su palabra. Dios te va a dar un texto. Dios te va a dar una revelación a través de su palabra. ¿Y cómo lo va a hacer? Si aprendes a escuchar la voz de Dios. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Te doy un consejo, mira. Lo que Dios te hable, escríbelo. Yo tengo varias agendas llenas, aún de sermones que he escuchado. Una de las cosas que me impresiona es que si quieres ser en algún momento usado por Dios en la predicación, tendrás que aprender más que oír sermones, escucharlos. Y yo recuerdo que me iba para la convención en Cali y comenzaba a llenar allí, a llenar y a aprender, porque Dios tenía una palabra para mí. No hagas como, ese sermón es para tal persona, ese sermón es para esa otra persona. No, no. Cuando Dios hable, dígale, Señor, aquí estoy. Mi corazón lo pongo en tus manos. ¿Qué me quieres decir? Y escribe cuando Dios te hable en el silencio, en el momento de quietud. Escribe lo que Dios te dice. Luego eso que escribas te va a servir para entender los propósitos de Dios. Hace unos días le oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está sucediendo? Y Dios me respondió a través de un texto que conocemos muchos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Fue invocado el nombre de Jesús sobre tu vida, aun cuando fuiste bautizado? Entonces el Señor dice que nos debemos humillar. Y creo que en un tiempo de crisis como este que estamos viviendo en Colombia, tenemos que humillarnos. Alguien me dirá, hermano Wilson, no es suficiente con orar. Pero yo soy de los que creen que la oración tiene más poder que nuestras acciones. Es cierto, la oración nos lleva también a actuar, pero la oración es creer que Dios puede obrar en lo sobrenatural cuando nosotros no podemos hacer nada en lo natural. Qué bueno es hablar con Dios. Qué bueno es escuchar, aprender a escuchar, no solamente a nuestra esposa, a nuestros hijos, no solamente los consejos que nos dan muchas veces los ancianos, sino también aprender a escuchar a Dios. Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Si conoces y te enamoras de la palabra de Dios, Dios va a tener siempre algo que decirte. Vamos a orar esta noche. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a decirle, Señor, yo anhelo escuchar tu voz. Señor, yo sé que estás hablando. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te anhela. Mi alma se regocija en ti, Señor. Yo quiero invitarte allí para que le digas, Señor, quiero aprender a escucharte. Y voy a sacar ese cuarto de guerra, voy a sacar ese espacio. Voy a tomar la Biblia, voy a ponerla allí. Porque yo, Señor, quiero tener un contacto contigo. No quiero ser tan solo un cristiano de nombre. Yo quiero aprender a oírte. Porque las ovejas que son tuyas te oyen, Señor. Aún en la oscuridad y aún en la tormenta. Ayúdame a escuchar tu voz más que la voz de la gente que me rodea. Más que la voz mía y aún que la voz del enemigo, Señor. Enséñame a escucharte. Señor, esta noche te doy gracias por este momento. Yo siento tu presencia aquí, Señor. Y sé que a esta hora estás hablando a una persona allí en casa, Señor. Gracias porque tu voz todavía no se ha cortado, Señor. Gracias, Señor, porque estás allí dándonos palabra.
Me gusta saber que tengo un Dios que me habla, Señor, aún a través de mis hijos, aún a través de mi esposa. Gracias, Señor, por los consejos de sus ministros, de esos pastores, de mis compañeros de ministerio. Gracias porque me hablas a través de ellos. Gracias porque cuando puedo ir a una reunión, Señor, estoy ahí atento porque quiero oírte. Porque quiero, Señor, crecer como tú quieres. Y aquí estoy, Señor. ¿Qué harías en mi lugar? Si tú vives en mí, Señor, no quiero hacer las cosas a mi manera, sino a tu manera. Hoy, Señor, estoy dispuesto a obedecerte. No importa, Señor, si lo que me dices va contrario a mis sentimientos, si lo que me dices va contrario, Señor, a lo que yo creo. Pero creo firmemente en que tu voz me va a llevar, Señor, a salir de la situación en la que estoy. Dios, llévame, Señor, a conocerte y a saber que tu voz clama aún en medio de la tormenta. Quiero aprender a escuchar tu voz. Enséñanos a oírte, Señor. Cuando estamos a punto, Señor, de fallarte, que tu voz llegue como relámpago a nuestra vida. Que tu voz llegue, Señor, a advertirnos, a decirnos no lo hagas. Gracias, Dios, porque así quiero vivir. Quiero vivir escuchando tu voz. Dios, que las personas que a esta hora están allí, Señor, hoy anulen esas voces del enemigo, esas voces de las personas que te dicen que no sirves, esas voces que muchas veces aún nosotros mismos, Señor, sembramos en nuestro subconsciente. Dios, habla, Señor, a nuestra mente y háblanos, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, todavía, Señor, está hablando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta reflexión quede en tu vida. Espero que no seamos oidores olvidadizos, sino que le digamos durante esta semana, hágalo, saque tiempo para hablar con Dios. Y dígale, Señor, yo todavía no he aprendido a escuchar tu voz y llevo tiempo en el Evangelio, pero quiero aprenderlo. Quiero entender lo que tienes para mí. Estoy convencido que tu vida cristiana se va a revolucionar de una manera tal que vas a ver a Dios haciendo cosas maravillosas. Te invito a vivir en la dimensión del Espíritu. Te invito a que subas a un nivel donde puedas aprender a escuchar la voz de tu Salvador, de Dios.